Paz a su alma. Le habla su amigo y hermano evangelista Kelvin de León, siervo de Dios por su misericordia. Y en esta oportunidad traemos un tema bastante interesante para cada uno de ustedes. Y es el siguiente: ¿Jesús y el Padre son el mismo? ¿Qué dice la Biblia? Acerca del tema, traemos algunos versículos que hablan acerca de la misma y da veracidad de lo que estamos diciendo, que Jesucristo y el Padre son el mismo. Dice la Biblia en Isaías, para comenzar, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí vemos la señal de parte de Dios, que una virgen concebirá y dará luz, y será su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y cuál fue ese niño que nació según la palabra del Señor? Bueno, la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 1, su versículo 23, lo mismo que dice en este texto, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ese niño fue nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Pero aquí en Isaías dice que su nombre será Emmanuel, que traducido es con nosotros. La Biblia revelándonos que Dios mismo descendería del cielo y vendría aquí en la tierra. Como dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, en adelante, que Dios no escatimaría el hecho de ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se iba a despojar de su condición de Dios y se iba a hacer hombre. Y se hizo hombre, dice la Biblia, y vino a padecer aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, por amor a usted y por amor a mí. Y ya desde paso la Biblia nos está revelando que el Padre y Jesucristo son el mismo. Y sigue diciendo en el libro del mismo Isaías, en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí la Biblia nos está revelando claramente que Jesucristo y el Padre son el mismo. Por eso aquí lo dice claro, un niño no es nacido, hablando de Jesús, el que nació allí en Nazaret, sí, hijo de María y de José. Es el Padre, es el mismo, porque aquí dice que llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se le conoce como estos atributos en la Biblia? Al Padre. Pero aquí vemos también que se le atribuyen a Jesús estos atributos. ¿Saben por qué? Porque es el mismo. Seguimos diciendo o viendo versículos en la Biblia, el cual comprueba la veracidad de que Jesús y el Padre son el mismo. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí vemos también que el apóstol Pedro revela que Dios y el Salvador es Jesucristo. Pero seguimos viendo en el libro de Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuándo Dios fue manifestado en carne, según la palabra de Dios? Cuando el Hijo que la Virgen tendría nació, o cuando la Virgen concibió al Hijo, que fue Jesús. Como ya le dije, Dios se encarnó en la persona de Jesús, nuestro Señor. Por eso dice Timoteo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. ¿Y qué es algo que es manifiesto? Es que algo era oculto y ahora se nos ha manifestado, ha sido revelado. Por eso dice aquí que Dios mismo se nos ha manifestado en carne, en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso dice, predicado a los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fue creído en el mundo. Fue creído. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dice la Biblia, le fue dado el derecho de ser hijo de Dios. Y dice que fue recibido arriba en los cielos en gloria. Cuando la Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día, dice la Biblia, ascendió al cielo. Donde dice la Biblia que había más de 500 personas reunidos en aquel momento. Y la Biblia dice que fue recibido arriba en el cielo en gloria. Amén. Y acerca del tema, también en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí el apóstol Juan nos está también diciendo que en el principio el verbo era Dios y estaba con Dios. Y aquel verbo se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra encarnada. Entonces, dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo o a todos los hombres, venía a este mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino a su pueblo Israel, pero su pueblo Israel no creyó en Él. Mas a todos aquellos que le creen, que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como le decía, hablando de la veracidad de que Jesús es Dios, la Biblia dice que Él es el verbo encarnado, que aquella luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, pero el mundo no le reconoció o no le recibió. Y dice la Biblia ahí mismo en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oye, lleno de gracia y de verdad. Así ya vimos que aquel verbo que es nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, así como vimos en el libro de Filipenses capítulo 2. Vemos en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 5 lo siguiente: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Bien, pero está bien. En el libro de Tito también, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí también en el libro de Tito nos revela la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Pero vemos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 al 18, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿En qué momento el Padre estuvo muerto y resucitó? ¿Verdad que no? Si no, a Jesucristo es que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que murió y a la vez resucitó. Aquí el que está hablando es el Padre, con el apóstol Juan. Dice la Biblia en la isla de Patmos, allí donde se le reveló el Apocalipsis. Y dice Juan que cuando le vio cayó como muerto. Entonces él le dijo que no temiera, que no tema, que Él es el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Oye, estuvo muerto y vivo. Jesús murió, duró 3 días en el centro de la tierra, pero resucitó al tercer día. Dice también Apocalipsis capítulo 2 versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pero también en Apocalipsis capítulo 22 versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Padre nos dice en la palabra de Dios
cuando él se le reveló a su siervo Moisés, le dijo: yo soy el que soy, te envió, diciendo: yo soy el principio y el final. Yo soy el creador de todas las cosas, dice el Padre. Pero aquí vemos que a la vez Jesús dice lo mismo, que Él es el primero y Él es el último. Dice también el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Oye, aquí está hablando en el libro de Zacarías el Padre, diciendo que me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿En qué momento el Padre los traspasaron? Según la Biblia. No lo vemos al Padre, pero sí vemos al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que los traspasaron cuando estaba en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que con una lanza les traspasaron el costado. Aquí la Biblia nos está revelando lo que le acabamos de decir, que Jesús y el Padre son el mismo. Y para la Biblia dice, para continuar, que la palabra de Dios no puede ser entendida humanamente, sino que esta es revelada, discernida por el Espíritu Santo. Para nosotros poder discernir la palabra de Dios es necesario que nosotros recibamos a nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo y el Padre vengan y moren en nosotros. Y dice la Biblia que las cosas se nos serán reveladas. Así como el velo se rasgó del templo de arriba hacia abajo, será rasgado. Ese velo que nos impide que nosotros veamos la grandeza de Dios y entendamos su palabra. Amén. Entonces, sigue diciendo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, por tanto, mira por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice lo siguiente: Jesús les dijo: por tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Aquí vemos que en pasajes anteriores, en el versículo 8, Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús le responde lo siguiente: tanto tiempo que he estado con ustedes y me dices que le muestres al Padre. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Otro pasaje dice la Biblia que Jesús es la sustancia misma del Dios invisible. Así es. Por eso él le dice a Felipe que el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Así es. Y también en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra de Dios. Amén. También en primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 9, versículo 5, dice lo siguiente: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En Juan capítulo 17, versículo 5, dice lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fueses. Hablando nuestro Señor. Ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo, como aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Por eso vemos que en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo en primera persona. Amén.
Y vemos que en el libro de Zacarías, ya para concluir, capítulo 13, versículo 6, dice lo siguiente: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hablando el Padre. Dice la Biblia, le hacen una pregunta, que qué heridas son esas, las que él tiene en sus manos. Y el Padre le responde y le dice, con ellas fui herido en las casas de mis amigos. Y como ya hemos dicho, ¿cuándo o en qué momento el Padre fue herido? No lo fue, ¿verdad? Bíblicamente el Padre no lo fue, pero su Hijo sí. Jesucristo sí lo fue cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario, allá en el Calvario. Lo crucificaron, dice la Biblia, que clavaron sus manos con estacas, con clavos, y le hicieron heridas en sus manos. Entonces aquí la Biblia nos revela que el Padre y nuestro Señor Jesucristo, una vez más nos revela la palabra de Dios, que son el mismo. Así que esperamos en Dios que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de sus vidas. Y si aún no te has suscrito a este canal, por favor, considera hacerlo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.